Leemos entonces Gálatas capítulo 2, a partir del versículo 1, y dice así, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun a Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Libertad, dice, que tenemos en Cristo para reducirnos, dice al final, a esclavitud. Hasta la lectura. Amado, gracias que hay libertad. Gracias que tú nos quieres dar más libertad todavía. Y nos quieres alejar de toda esclavitud. Por eso hoy tu palabra y tu amor y tu fuerte poder, calando hondo, Dios, arando en nosotros tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y digamos amén. Hermano, tome el asiento. ¿Estamos felices? ¿Estamos contentos? Y claro, ¿cómo no vamos a estarlo? Estamos en la casa, en la presencia de Dios. Estamos unidos entre sí y estamos unidos a aquel que está unido entre sí también, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Esos tres son uno. Y nosotros, toda nuestra unidad humana también, espíritu, alma y cuerpo. Nada de nosotros por fuera, ¿no? De aquel que nos tiene por dentro suyo. Él nos tiene dentro de su corazón. Él nos tiene dentro de sus oraciones. ¿Vos sabés que sos el desvelo de Dios? ¿Vos sabés que no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda? Sos el desvelo. Dios no duerme. Está permanentemente sobre tu vida. Y cuanto más en momentos así, tan pujantes, tan hirientes, tan difíciles, tan terminales, tan del fin de los tiempos. Vos te estás dando cuenta de eso, ¿no? ¿Lo estás viendo en las noticias? ¿Lo estás viendo en la Biblia? Tenés que mirar con ese óptico, con ese ojo de Dios. Y darte cuenta que son tiempos de últimos ajustes. Decirle, Señor, hacé en mí los ajustes que me quieras hacer. Y es lindo ver cómo Dios no improvisa, pero tiene una impronta, Dios, tiene algo tan suyo, que no deja de sorprendernos. Yo de verdad que se lo agradezco porque tenemos tantos años, ¿no?, predicando el Evangelio, y cómo permanentemente Dios va renovando la cosa. El asunto no queda en moldes y en temas y en maneras de antes y de siempre, aunque sí, también tomamos tesoros viejos, pero también tesoros nuevos. Pero todo dentro del mismo tesoro, que es la Biblia, ¿no? Porque este pasaje lo vemos como lo vemos, pero además nos quiere decir lo que hoy Dios nos quiere decir a través de este pasaje. Un pasaje que en verdad nos habló Dios, por lo menos de pasada, en este último tiempo. No sé, 1 o 2 jueves atrás, los que tienen mejor memoria me ayudarán, ¿no? Pero estuvimos por acá cerquita, por lo menos de acá, pero hoy Dios puntualmente nos muestra una línea conductora, una línea de conducta también del apóstol Pablo. Está dando que hablar el apóstol Pablo. Los que estamos con mayor frecuencia en las cosas de Dios, por ejemplo, ¿no?, los que pudimos ayer ir, por ejemplo, a Playa Pascual, con el caso de Betty, Dios hablando también del apóstol Pablo. Y claro, es el gran apóstol a los gentiles, es nuestro apóstol. Sí, Pedro más a los judíos, pero Pablo más hacia nosotros. Así que un ejemplo de vida en la vida del apóstol Pablo no es cosa menor. ¿Escuchaste? Por eso lo que se está diciendo acá, frase a frase,
y tomado contextualmente y en sí mismo, lo que nos está diciendo esta palabra es de aplicación a cada uno de nosotros. ¿Qué primero? Lo primero. ¿Y qué es lo primero? Lo primero que leíamos, versículo 1, que después de pasados 14 años, el apóstol Pablo subió otra vez a Jerusalén. ¿Cuántos años tenés en el Evangelio? Ya el apóstol había subido a Jerusalén. Ese volvió a subir, quiere decir que ya había subido. Pero también está diciendo que por algún motivo él había bajado. Pero es tiempo de subir de nuevo. Pablo, ¿escuchaste? Pablo o Pabla, no sé a quién le hablo. Es tiempo de subir otra vez. Pasados 14 años. Uno lo puede tomar en periodos bíblicos y uno podría decir 2 periodos, ¿no? De 7. ¿Cuántos periodos, no? ¿Cuántos años? ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuánta agua bajo el puente? Pero es tiempo, Pablo, que vuelvas a subir a mí, te dice Dios. Es tiempo de que escales otra vez. Mirá que esto es más que solo decirlo, porque en aquellos tiempos, y en estos tiempos también, Jerusalén está a 1700 metros de altura. ¿Cuánto más si las alturas que nos esperan a nosotros, que son los cielos mismos? Pero los cielos no están para esperarnos para ese momento final después del rapto nada más. Los cielos te esperan hoy y ahora. Porque está la Jerusalén terrenal de los 1700 metros y la nueva Jerusalén entonces. Yo hoy estaba trabajando un poquito en la parte de edición y la publicación de, en este caso, de los materiales de ayer de Playa Pascual, y veíamos un poquito la programación que se hace a través de lo que ofrece en este caso YouTube. Y bueno, ayer veníamos hablando, por ejemplo, de la lista que quedó guardada y ordenada dentro del canal de YouTube de la iglesia, la lista que tiene que ver con el estudio de Apocalipsis. Y qué importante, ¿no?, es tener esas cosas proféticas bien claras por delante nuestro, ¿no? Y saber hermosas alturas que nos esperan, que nos son reservadas, pero a mis alturas te llamo hoy, te dice de nuevo el Señor. Porque por algún motivo Pablo había bajado. ¿Sí? Y se baja a veces por inercia nada más. Por fuerzas negativas, en este caso contra la subida, la fuerza negativa es la fuerza de gravedad, ¿no? Porque vos te diste cuenta que cuando vas a subir tenés que hacer un esfuerzo aplicado mayor. Porque la gravedad te está tirando para abajo. Y después bajar es más fácil. Para subir generalmente se necesita más acelerador. Decirle que tenés al lado, ¿escuchaste? Y para bajar generalmente se necesita freno. Y a veces es por disposición propia. O a veces, no sé, por la situación que haya sido. Quizás inertemente, sin darte cuenta. De los 1700 metros bajaste a los 1500, 1200, 1300 y quién sabe dónde, ¿no? Estás ahora. Pero volvé a subir conmigo, te dice el Dios de tus alturas. A él volvió a subir entonces. No es que se quedó entonces en el bajón. No es que se quedó en la parte baja donde de repente se vio. Sintió obviamente un llamado, una conducción de Dios a subir, a estar en Jerusalén, que Jerusalén es el lugar del templo. Y qué lindo que es Dios, que como tiene una línea conductora de prédicas, ¿no? ¿Cuántos estuvimos el domingo en la sala de conferencias? ¿De qué Dios nos habló el domingo? Sino del templo, de la necesidad imperiosa, casi que obligación imperiosa, por no decirlo así, de congregarnos. Y eso tiene que ver entonces, y aplicable es a eso, hay que subir más a la congregación, porque ¿qué estaba en Jerusalén? ¿Qué es lo que remarcaba a Jerusalén como tal, como ciudad de Dios, ciudad del Rey que es?
sino justamente la presencia de Dios que estaba en el templo. Y la presencia de Dios, hermano, hoy está contigo, conmigo, por doquier. Pero he aquí, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Donde hayan 2 o 3 reunidos, yo estoy con ustedes de manera poderosísima, mente mayor. ¿Por qué te lo digo? Porque aún el Pentecostés no vino en el individualismo, no vino en el estar en su casa cada uno buscando a Dios, que claro que sí lo hacemos, pero lo mayor de Dios, lo pentecostal de Dios, está en la congregación. Así que es necesario subir más a la congregación, subir más a culto tras culto. Decirle que tenés más cerca, ¿escuchaste? Bueno, el que tenés más cerca sos vos mismo. Hay que venir más, hay que subir más. Y dice que él subió otra vez y no subió solo. Dice que se acompañaba. Pablo era, según la sabiduría de Dios, como vos y yo tenemos que ser, Pablo se acompañaba. Y se acompañaba bien. ¿A quién se puso él al lado? A Bernabé. Y Bernabé era un hombre de Dios. Era otro judío como él. Era uno de su estirpe. Era un hijo de Dios. Además de hijo de consolación, que es lo que quiere decir Bernabé. Es importante, hermano, que no andes solo. Porque si uno se queda, el otro lo levanta. Si Bernabé no quiere venir a la iglesia, Pablo lo empuja. Y viceversa. Acompañándote. No está bueno que te quedes solo. ¿Cuántas veces como pastor le hemos dicho, pero tenés hermanos en quien podés apoyarte? No solo el pastor, porque el pastor es limitado como todos. Y por supuesto que es Dios. Pero es Dios el que te da esta línea conductora de un ejemplo de vida, como el apóstol Pablo, que subió otra vez a Jerusalén, más allá que había bajado entonces, pero cuando subía al lugar del templo a buscar de Dios, subía no solo, sino bien acompañado. Decirle, Señor, gracias por la buena compañía que tengo. Ahora sí, mirá que tenés más cerca, decirle, doy gracias a Dios por tu vida. Bernabé, decirle, hijo de Dios, hijo de consolación, me vas a hacer de consuelo. Y ahí estaban los 2 soldados, uno con el otro, y ya basta, y eso era toda la ecuación. No, además, llevaban con ellos, llevaba también conmigo, dice, a un tal Tito, un extranjero, un griego. Porque sí, hermano, hay que venir con los de nuestra estirpe, hay que venir con los creyentes, con los Bernabé, pero agarrate a algún Tito y traeslo contigo también. Agarrate a algún extranjero, agarrate a algún griego, por decir, alguien que es fuera de las fronteras, que están ahí husmeando. Yo recién estaba ahí y de repente ojeo así para atrás y hay alguien paradito ahí, del lado fuera de la puerta. Y como que Dios me dijo, quédate quietito, no vaya, yo estoy tratando con él. Pasó un tiempo, volví a preguntarle, Señor, ¿querés que vaya? Ahora sí anda. Y voy y le hago una seña, hablo un poquito con él, me dice, estoy bien, estoy mirando, y se sonreía. Bueno, le dije, la puerta está abierta, puedes pasar cuando quieras. Pero hay muchos Titos. A mí me decían Tito, por lo menos un cuñado mío, no sé por qué, el sobrenombre para él de Juan era Tito. Y mirá el Tito, está acá ahora. Ahora es un Bernabé. Este extranjero, Tito, iba con ellos. No venga solo, vení con Bernabé. Y ahora digo en plural, no vengan solos, traigan con ustedes gente nueva. Traigan gente del extranjero, porque la casa de Dios es grande y si quedara chica, Dios la va a hacer más grande todavía. Y él quería subir al templo, a Jerusalén, pero dice el versículo 2, subir según la revelación. No fuera a él entonces a correr en vano, tenía que hacerlo entonces lo que estaba haciendo sobre base sólida, sobre la base de la revelación. Acá está la revelación.
no es subo por subir porque me lo está diciendo el pastor, y eso ya no sería en base a la revelación de las Escrituras. Como Dios estaba diciendo, y nos lo recordaban estos días, también en Playa Pascual, mirá, está dando que hablar de Playa Pascual, y nos lo recordaba el domingo, que para algunos, en Isaías 29, dice la Escritura que para algunos la santidad era un mandamiento de hombres. Hermano, venir a la iglesia no es un mandamiento de hombres. Según la revelación de la Escritura, es una necesidad. Es una necesidad que Dios te revela personalmente a vos también, porque lo que se le reveló, ¿sí?, por las Escrituras al apóstol Pablo, se lo reveló también Dios en lo personal. ¿Y sabés por qué uno está acá y no suelta? Porque tenemos la revelación escrita, la más importante. Pero esa revelación Dios la ha trasladado a nuestro corazón. Y no precisamos que nos digan que tengamos que venir, no precisamos. ¿Sí? No precisamos el buen tiempo, ni la buena cara de las circunstancias. Venimos por revelación. Porque si no venís por la revelación de Dios como una motivación, como un motor de Dios, puede ser que corras en vano todo esto. Que corras, sí, pero en vano. Que hagas, que vayas, que vengas, que subas, que sirvas a Dios, que no falte ningún culto. Pero si no es, decía el apóstol Pablo, según revelación, puede ser en vano. ¿Me entienden? Decirle, Señor, quiero andar según la revelación de tu palabra. Porque es donde ya está. Y después Dios la quiere poner adentro nuestro. Y la pone adentro nuestro. Pero es la manera. Es la forma de Dios. No es por los oídos. Es por el alma revelada. No es porque se te dice nada más. Y por eso, frente a esa realidad, mirá lo que Dios nos trae, ¿no? Esta verdad preciosa. Que además nos deja ver que Él en ese lugar donde habría de volver, y cuánto dicen he de volver, pastor, una y mil veces a esta Jerusalén de Dios, dice que en ese lugar habría también la oportunidad, y en Él estaba la necesidad, en alguna ocasión por lo menos, de expresar en privado cosas. Es decir, la iglesia es un lugar de un ambiente generoso, amplio, público, ¿no? De puertas abiertas, donde entramos todos, donde todos tenemos cavidad, donde tenemos que traer más gente. Donde hay muchas cosas que son así en lo global, en lo generacional, de ser parte de esta gran comunidad de Dios, pero también hay oportunidades y necesidades puntuales donde necesitamos privacidad. Necesitamos compartir en privado cosas y asuntos nuestros, personales. El apóstol Pablo subía a Jerusalén, al templo, porque tenía cosas que compartir, pero no con cualquiera, dice ahí. Dice con los de reputación. Vos seguramente tenés cosas privadas que no las vas a soltar así en el ambiente público, porque son cosas tuyas. Pero no te las guardes. Tenés que buscarte gente de reputación. De reputación en el Evangelio, claro. No que me cayó bien nada más. No que tiene linda cara nada más. No que le va bien nada más. Buena reputación en el Evangelio. ¿Cómo va este? ¿En qué fruto está? ¿Es fiel? ¿Es perseverante? ¿Dios lo respalda? ¿Dios lo usa? Bueno, puede ser un buen candidato para que yo comparta cosas personales en privado con él. Amén. Porque hay gente que se lo guarda, se lo mastica, se lo engulle y están en un malestar interior por no sacar afuera, no compartir. Hay del solo, dice. Y no es que no hay con quién. No hay en quién vas a encontrar perfección, pero sí hay con quién. ¿Sabes con quién termina él hablando? Con Pedro. En privado. Y Pedro no era perfecto, pero era alguien de Dios. Era alguien con reputación de Dios. Entonces él va, no sé, a la oficina pastoral. Él va a un lugar aparte y comparte en privado cosas que solo a Pedro le interesaban, por lo menos en primera instancia, el saberlas. Y él habría de llevar con esto una consulta.
Yo le doy de vuelta gracias al Señor que ha vuelto a caer el teléfono de consejería en mis manos. Hoy estaba con otro teléfono, con el mío, y le digo al que tenía ahí, perdón, tengo que soltarte como me está sonando el otro. Y entra una llamada de alguien que me dice, necesito hablar con usted, pastor. Alguien nuevo, desconocido, alguien de la radio. Y bueno, y a ver cuándo. Es con cierta urgencia. Bueno, déjame ver. Hoy mismo no podía. Mañana yo no podía. Y bueno, y el domingo yo ya dije, tiro la red, ¿no? Porque si es el domingo, lo invito al domingo y le digo, bueno, y si podés ya te vas al culto. Y me dijo que sí. Pero lo cierto es que al final, y ya lo hizo, ¿no? Voy a tener una conversación en privado con una persona nueva. El domingo termina el culto y me vas a ver no sé dónde, en un rincón de la sala o del hall, hablando en privado. Porque se necesita hablar cosas en privado. Porque necesitas sacar afuera cosas que tenés que confiarlas. Tenemos que, dice, llevar las cargas los unos de los otros. Esa es la ley de Cristo. No cargues solo. Tenés que buscar ayuda. Es que no encuentro con quién, pero sí hay. Sí, Pablo encontró. Porque sí había, no perfección, pero sí gente de buena reputación. Gente de Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por la iglesia que me diste? Gracias que tengo gente con quien compartir lo mío, lo privado. Que no es siempre solo el pastor. Porque pobre pastor si no, ¿no? No, y además no es eso. Porque somos todos instrumentos de Dios. Hay que lograr firmeza, hay que lograr buena reputación, para que entonces seas tomado en cuenta. No solo por el que mira así abiertamente y evalúa, según ve y entiende, sino que seas evaluado según el propio liderazgo de la iglesia. Y puedas ser puesto y no retirado nunca más, de un lugar, de un puesto de vanguardia. Donde no sea para descenderlo, ni solo mantenerlo, sino aumentarlo. ¿Gritamos amén? Y ese lugar, hermano, sería un lugar, sobre todo, muy lindo esto, de libertades. La iglesia. Ese lugar de libertad. Qué lindo, ¿no? Qué reunión preciosa tuvimos. Y seguimos teniendo, creo. Qué lindo ambiente, ¿no? Qué libertad. Y eso es lo que destaca el apóstol Pablo, aún para con Tito, el recién llegado, el griego, el invitado, el que traían así, capaz que medio forzosamente. Y dice que a él no lo obligaron a circuncidarse, le dieron total libertad. En Cristo hay total libertad. No hay rigideces, no hay costumbres religiosas. ¿Escuchaste? Porque lo que el Señor vino fue a romper las costumbres religiosas. ¿Sabías eso? ¿Cuántos vinimos el martes al culto de oración? Levanten la mano. Están saliendo a la cámara. Y lo que veíamos el martes en las bodas de Caná de Galilea, que el Señor también en ese aspecto y en ese pasaje vino a destruir las costumbres, los ritos. Porque según la costumbre, ahí había 6 vasijas de piedra para ponerle agua. Y el Señor transformó el agua en vino. Él rompe los ritos. Él rompe el costumbrismo religioso. Él viene a transformar el agua en vino. Y lo que tiene que haber en nuestra iglesia es lo mismo que en Jerusalén: libertad. Tiene que haber libertad, y hay libertad. Es lindo ver el mover espontáneo del Espíritu Santo y dejar que fluya. Yo estoy ahí y estoy siempre maquinando y viendo en Dios, bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque queremos fluir en Dios y con Él y detrás de Él. Que Él haga lo que quiere como quiera, rompiendo moldes, cambiando nuestra agua, por no decir nuestro vacío, en vino, en gloria de Dios. Gritamos amén. Es hermoso, hermano, ver cómo esa libertad fue valorada y fue defendida también. Libertad termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 4, libertad que tenemos en Cristo. Y poniendo contrapeso diciendo, para no ser reducidos a esclavitud. Otra vez, no vuelvas atrás, no vuelvas a la esclavitud. La religiosidad, el costumbrismo, los ritos, las repeticiones, aún de cultos, no solo de oraciones, es esclavitud. ¿Escuchaste eso?
no hay que hacerse de costumbres. La única costumbre sí buena que tenés que tener y no perder es la costumbre de congregarte. Dice, no teniendo por costumbre como algunos que dejan de congregarse, es cuando más tenemos que congregarnos. Y acá encontrar esa libertad preciosa, esa libertad de Dios, un lugar, así como lo dice este pasaje, que puede contar con lo inesperado. ¿Y a qué me estoy refiriendo? ¿Se acuerdan hace años allí en la iglesia de Aliento, aquel que venía con el maletín? ¿Y qué era ese personaje sino un infiltrado, realmente? De hecho, sospechaba cualquiera cuando lo veía entrar, y cuando lo quisimos acordar le estaba hablando separadamente a algunos hermanos de la iglesia, y cuando yo supe, y de lo que les hablaba, le hablaba en contra nuestra, le hablaba en contra del ministerio, en contra de la iglesia. Eran demonios realmente a través de esa persona. Y me acuerdo que hace poquito estuvo ahí y alguien me dijo, mira, ¿quién está en la puerta? Y yo miré por abajo de la faja del vidrio y digo, ya vi el maletín y dije, ya sé quién es. Y Dios no lo dejó ni entrar, mira. ¿Pero qué? Nos está diciendo al respecto este pasaje, que también donde él decidía volver, en ese lugar habría de haber, ¿qué? Versículo 4, falsos hermanos introducidos, que entraban para espiar. Yo me acuerdo de vigilias que decían, y esa persona que entró ahí, y yo hablaba con los obreros y decía, atención, estén orando especialmente por esa mujer que se sentó ahí en medio de la vigilia, que parecía más una bruja que otra cosa. ¿Y eso qué? ¿Nos saca a nosotros? No, eso es parte de. Porque no estaría el trigo y la cizaña juntos. Pero si yo veo eso, pastor, me voy porque seguro que la bendición no está acá, porque si no, Dios no permitiría eso. No, eso ya era así en Jerusalén. Falsos hermanos, entrando a espiarnos, enviados. Pero ¿qué importa? Nosotros no hacemos caso de eso. Hacemos caso de la presencia de Dios y de la libertad que hay en Dios. Libertad que rompe cadenas. Libertad a la cual queremos volver subiendo los 1700 metros de Jerusalén. Aunque te sea cuesta arriba, tenés que venir una y mil veces. Porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo estar a la puerta, decía el Salmo 84 el domingo. Pero lo hablaba alguien que no había probado ni gustado el lugar santísimo, porque no era de esa época, no era para ellos. Solamente los atrios, el lugar santo y más nada. El lugar santísimo nadie podía entrar, sino el sumo sacerdote, y una vez al año. Y nosotros tenemos acceso libre a la presencia del Santísimo Dios. Pero volvé a la fortaleza, volvé a subir, volvé otra vez, y vení una y otra vez, y buscate un alguien que te acompañe, y no vengas solo, Quiero ver a Tito sentado al lado tuyo. Quiero que vengas con extranjeros, que no los vamos a obligar a que se circunciden, no los vamos a obligar, porque hay libertad en Cristo. Cerramos nuestros ojos para orar. Padre, gracias te damos. Bendito eres, fiel eres, alineado con tu voluntad. Alíñanos con tu voluntad, que hoy nos vuelve a hablar del domingo, la importancia de volver y ser parte del templo. Pero volver y subir, Señor, más allá de nuestras caídas, tropiezos o deslizaderos. Volvé a subir, te dice el Señor. Volvé a subir. No te quedes en ese nivel, no te quedes en esa altura, no te creas satisfecho, no te acomodes allí, porque sos de las alturas, del lugar más alto. Y ahí volvió a subir, esfuerzo de por medio. Pero no estaba solo, Bernabé estaba con él. No estaba solo, sobre todo Dios estaba con él. Y no sería en vano, porque a partir de esta visita de él, de nuevo a Jerusalén, después de tanto tiempo, él se habría de encontrar y habría de dar un paso gigante. Cada vez que venís, vas a tener un encuentro generoso y verdadero e íntimo y personal con tu Dios. Y vas a dar pasos gigantes. Qué importante que es no desoír, sino mirar. Mirar lo que Dios nos deja ver.
Mirá las entrelíneas que estamos leyendo. Mirá las cosas ocultas que Dios nos está revelando. ¿Qué son estos? Tesoros. Son tesoros ocultos que tienen para nosotros justamente eso, el enriquecimiento. ¿Te pones de pie para darle gloria? Aleluya. Sí, Señor. Tenemos mucha gloria para darle, mucha alabanza para darle. Porque el que empezó la obra la está terminando. Si solo te hubieras salvado solamente la doctrina de la salvación y te hubieras soltado, y a mí también, ¿llegaríamos a la meta? Pero acá lo conducente, y aquí el hilo conductor del ejemplo de gente en la cual podemos tomar ejemplos, como el apóstol Pablo, que tuvo que volver a las alturas, porque Dios se lo mandó, y no como mandamiento, no como obligación, lo que tengo que hacerlo, no, según la revelación, porque si no podía hacer todo en vano. Que no sea en vano, hermano. Que no sea que te la pases en lo de Dios y con lo de Dios y sea todo en vano porque sea solamente algo humano y no por la revelación. ¿Sabes lo que es la Biblia? Es la revelación de Dios. Es la revelación de la voluntad de Dios, la cual nos es revelada día a día. Yo en estos días mirando mucho el ejemplo del apóstol Pablo en sus cartas, cómo él oraba una y otra vez por una y otra región, casi que lo mismo, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso dónde más y dónde mejor, que a los pies del Maestro. ¿Sabes lo que decía ayer la palabra en la Antioquía? Hechos 13, ahí estuve la prédica ayer. En la iglesia de donde fue emitido, diríamos así, misioneramente, el apóstol Pablo, que sería como tal luego Saulo y Bernabé, justamente, dice que habían profetas, habían maestros que ministraban al Señor en oración, en ayuno, que eran ministrados por el Señor también, porque les revelaba el Espíritu Santo y les decía, apártenme a estos dos, a Bernabé y a Saulo. Mira, justo los que metían realmente por revelación, no por mandamiento de hombres. Pero ¿qué te quiero decir? En la iglesia, ¿qué hay? Hay enseñanza, hay maestros, hay profetas. Y profeta no es solamente el que levanta la voz como tal. ¿Sabes que te estoy profetizando la palabra profética más segura? Esta es la profecía más importante, a la cual decía el apóstol Pedro, haces bien de estar atento a esta palabra profética más segura, como una antorcha que es, que alumbra el lugar oscuro. Pero yo busco a Dios, pastor. Está bien, búscalo, pero esto es insustituible, no se puede cambiar. Y ahí no era tan fácil, era caminar largas distancias, era sacrificio, era voluntad. Pero bueno, ¿qué nos dijo la palabra del domingo? Es lugar de casa para el gorrión, el que viene con 2 saltitos ya está acá. Como el gorrión que anda a 2 saltitos y ya está, ya llegó, está acá a la vuelta. Pero es lugar para nido de la golondrina también. Ese hermano que hace largas distancias como la golondrina. ¿Y qué está buscando la golondrina? Está buscando el calor, la primavera. Es capaz de dejar su lugar porque sabe que en el frío del invierno se muere. Nos morimos si no venimos el calor de Dios. Gracias, amado, que tenemos instinto migratorio y venimos y vamos a seguir viniendo. ¿Y qué nos importa la distancia? Echamos ala al vuelo y nos vamos y hacemos la distancia, la combinación que haya que hacer, los gastos que haya que hacer. ¿O acaso no lo vale, Señor? Claro que sí. Claro que nuestra alma vale también. No con plata y oro nos rescató Dios, su vida, su sangre. Poné tu vida en estos asuntos porque tu vida se puede perder. No antepongas otras cosas. Es caso de vida o muerte. Aleluya. Porque no solo de pan vivirá el hombre,
sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendecilos, queridos, bendecilos con el sí, con el querer, con el amén, bendecilos, con una voluntad, Señor, ceñida, Señor, a tu voluntad. Una voluntad fuerte y firme, inquebrantable y no olvidadiza. No sea que seamos como aquel, dice la palabra, que vio su imagen en el espejo, y así nos vemos en la palabra de Dios, y luego se olvida lo que vio, se olvida lo que oyó. Y yo digo, pero Dios, tenés que hablarlo de vuelta. Es que se olvidan. Y hay que recalcar y hay que volver, porque te amo, dice Dios. Te amo demasiado para dejarte deslizar.